La palabra de Dios es tan importante en la vida del cristiano como lo es el alimento diario para nuestro cuerpo. Estudia con nosotros el capítulo del día en Reavivados por su palabra. Primero de Crónicas 5. Continuando con las genealogías, este capítulo presenta la descendencia de las 2 tribus y media que se establecieron al este del Jordán, Rubén, Gad y la mitad de la tribu de Manasés. Examinemos 3 cuestiones que están insertadas entre la lista de nombres. Primero, la pérdida de la primogenitura. Los primeros versículos, antes de describir la descendencia de Rubén, recuerdan tristemente cómo el primer hijo de Jacob perdió los derechos de primogenitura. Es interesante que aquí se explica por primera vez que la doble porción de herencia que recibía el primogénito fue otorgada a José, de quien proceden 2 tribus, y por lo tanto 2 heredades en la tierra prometida. Pero se reconoce que el liderazgo y la herencia espiritual que apuntaba a la venida del Mesías, Dios decidió otorgársela a Judá. Lo curioso es que Judá fue la tribu más grande y prominente en toda la historia de Israel, y prácticamente fue la única que sobrevivió al exilio asirio y babilónico. En la historia del linaje de Abraham se dieron varios conflictos por los derechos de primogenitura, pero la bendición Dios la da a quien Él quiere, y la mayor bendición es la herencia espiritual del temor a Jehová. ¿Cuántas familias tienen conflictos por herencias? No vale la pena pelear por cosas materiales, pero te aseguro que sí vale la pena luchar por la herencia eterna que Jesús prometió. Segundo, el clamor a Jehová en plena batalla. Los versos 18 al 22 presentan otro caso interesante. Las 2 tribus y media deciden declarar la guerra a los agarenos para extender su territorio. Pero en el fragor de la guerra estaban perdiendo la batalla. Entonces, en medio de la guerra, clamaron a Dios y Él les ayudó, por cuanto confiaron en Él, de tal manera que los agarenos y todos los que con ellos estaban cayeron en sus manos, declara el verso 20. ¿Cuántas veces salimos a la guerra confiados en nuestras propias habilidades y fuerzas para darnos cuenta que no podemos contra el enemigo? Si temes perder una de tus batallas, clama a Dios. El Todopoderoso puede salir en tu defensa para que obtengas victoria. Y tercero, la prostitución espiritual. Lamentablemente, los últimos 2 versículos de este capítulo culminan diciendo que por la rebeldía de estas 2 tribus y media contra Jehová, fueron las primeras en ser arrastradas al exilio y desaparecer de la herencia de Israel. Literalmente el texto hebreo dice, pero fueron desleales contra el Dios de sus padres y se prostituyeron en pos de los dioses de los pueblos de la tierra, a los cuales había destruido Dios delante de ellos, como dice el verso 25. Es cierto que históricamente se puede comprobar que los reyes asirios mencionados en el verso 26 fueron los que acabaron con el reino del norte, donde habían quedado 10 tribus de la gran nación de Israel. Pero la Biblia atribuye al pecado la verdadera causa de semejante caída. ¿No es acaso la misma situación con nosotros? ¿No es el pecado el verdadero causante de todos nuestros fracasos? Por otro lado, es impactante la descripción del pecado como una prostitución espiritual. Israel tenía un amante y paciente esposo en Dios, pero decidió prostituirse tras los falsos y crueles dioses cananeos. ¿Cómo es posible que el ser humano pueda cambiar la gloria del Dios, creador de los cielos y la tierra, por los infames e inútiles ídolos esclavizadores de este mundo? Vuelve tu corazón al único Dios verdadero. Dios te bendiga, tu pastor y amigo, Selvin Sosa.